Buenas tardes, maestra. Hoy le vamos a exponer sobre nuestro proyecto, que se trata del neoliberalismo de, del año 1980 al 2018. Bueno, los integrantes del equipo son Álvarez Frías Daniela, que ahorita no se encuentra, Arcos Castro Alejandro, Contreras Padilla Moisés, Ramos Torres Miguel Ángel, Mendoza Cervantes Luis Ángel y yo, su servidor, Arriola Moreno Jonathan Manuel. Bueno, ahorita le daremos un pequeño sobre la introducción de la exposición. Bueno, le hablaré del liberalismo clásico. Es un concepto amplio que es usado para englobar las ideas políticas que suceden durante los siglos XVII y XVIII, que son contrarias a la intervención del Estado en asuntos civiles y opuestas a los privilegios legales que detentaban los aristócratas, con el objetivo de que el individuo pueda desarrollar sus capacidades individuales y su libertad en el ámbito político, religioso y económico. Es una corriente originaria del liberalismo que aboga por las libertades civiles bajo el imperio de la ley y por una económica del mercado. Pone el énfasis principal en garantizar las libertades del individuo, al limitar el poder del Estado y maximizar el poder de las fuerzas del mercado capitalista, como respuesta a la revolución industrial en el siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos. Ahora le comentaré algo sobre el liberalismo económico. Bueno, el liberalismo económico es una doctrina la cual es la tendencia del pensamiento que nos promueve un libre comercio y señala que es la mejor forma de desarrollo. Esta surge en Europa en el siglo XVIII durante la Ilustración como un sistema novedoso frente a lo que había entonces. Las principales características del liberalismo económico son las siguientes. Primera, defendía la libertad económica de los autores privados. La segunda es que las propiedades privadas y la libre circulación de mercancía también la defendían por sus fundamentales de la sociedad. La cuarta es que también defendían las necesidades de una libre competencia entre los actores económicos. Y por último, sostenían que el libre mercado se regulara a sí mismo y se le diera la oportunidad. Y a continuación les presentaré los representantes, que fueron, el primero fue Adam Smith, que fue de 1723 a 1790. Él fue un economista escocés conocido como el padre del liberalismo económico, el cual aborda la economía desde un punto de vista filosófico en la obra de la riqueza de las naciones de 1776. El segundo es David Ricardo. Nació en 1772 y murió en 1823. Este representante fue un empresario político y economista inglés de origen judío. Es considerado un pionero de la macroecono- macroeconomía moderna. Y por último está Tomás Malthus, de 1776 a 1834. Este fue un clérigo anglicano de origen británico y miembro de la Royal Society. También fue un pensador muy influyente en la economía política y la demografía.
Buenas tardes, yo les hablaré sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo, es decir, es un movimiento intelectual cuya fecha de nacimiento fue entre el 26 y 30 de agosto del año 1938, en Francia, París. Sus creadores en el plano económico fueron Milton Friedman y el austriaco Friedrich von Hayek. En lo político fue el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y la antigua primera ministra británica Margaret Thatcher. Los gobiernos Reagan en los Estados Unidos y Thatcher en Gran Bretaña consolidaban en los países capitalistas del neoliberalismo. Los primeros países que aplicaban las políticas de ajuste estructural y estabilización fueron Uruguay en 1974, Bolivia en 1975, Chile en 1975 y la Argentina en 1978. Todos estos países con gobiernos autoritarios. Sin embargo, países de democracia representativa ampliaron la lista en los años 80, como lo es Costa Rica en 1982, Ecuador en 1986, Bolivia en 1985, República Dominicana en 1982, México en 1988 y Venezuela en 1989. Por lo que de esta forma, lo que se inició en la década de los 70 bajo la bandera del terror y del asesinato político, tuvo continuidad con gobiernos surgidos de las urnas, todos firmes en la aplicación irrestricta del ideario neoliberal y convencidos de los beneficios de sus políticas. Los primeros años del siglo XXI mostraron una tendencia contraria a la permanencia en la senda neoliberal. Muchos gobiernos decidieron retomar un camino asentado sobre políticas sociales de inversión pública y revertir 3 décadas de neoliberalismo, cuyos frutos acompañaron a la fuera de sus ideólogos. La crisis de este modelo en la Argentina, Venezuela, Brasil, Bolivia y Uruguay marcó un cambio de rumbo y el ocaso del neoliberalismo se observó juntamente con el aumento de las luchas democráticas para recuperar los espacios perdidos durante 30 años. Bueno, buenas tardes. Yo les hablaré sobre las diferencias del Estado benefactor y el neoliberalismo. Es un sistema económico en el que el Estado asume la responsabilidad y la prestación de un gran número de servicios, como educación o sanidad, de forma poco indiscriminada y sin consiste para el destinatario directo de los mismos. El neoliberalismo surge como contraparte de otras corrientes como el socialismo, el comunismo. Por lo tanto, los gobernantes de esta etapa abusaron de esta doctrina, ya que ellos mismos se enriquecieron y fueron dejando sin recursos y dejando pobre al pueblo. No olvidemos que el neoliberalismo ha afectado no solamente económicamente al país, sino también a lo ambiental debido al incremento de las empresas. Y la diferencia entre el Estado benefactor y el neoliberalismo en el rubro del Estado es que en el Estado benefactor era una especie de árbitro para regular la lucha de clase, reforzando los servicios básicos para los más vulnerables, como la educación, sanidad, la seguridad o la educación. En el neoliberalismo el Estado era el Estado que aplicaba las leyes a favor del neoliberalismo y de sus acciones económicas, ya que justificaban esto en base a derecho. En el rubro de la economía, en el Estado benefactor, el Estado participaba económicamente en todas las áreas, ya que no podía pagar todas las personas. En el área del neoliberalismo, considera que la economía era el principal motor de desarrollo, además de que se consideraba que todos los aspectos de la sociedad deberían estar subordinando a las leyes del mercado. Defiende el libre comercio para proporcionar una mayor dinámica en la economía.
En el Estado benefactor, la educación era pública, laica y gratuita. Esta regulada por el Estado y se abrieron diferentes áreas para la enseñanza, investigación y la difusión de la cultura. En el neoliberalismo, la nueva regulación gubernamental es producto del requerimiento impuestos por las transformaciones mundiales, nacionales y regionales de los últimos años, las cuales ha puesto a descubierto que una educación. En la industria, en el estado benefactor, tenía toda la protección de suministros de las materias primas, la cual le daban la exclusividad de sus productos para el consumo nacional. En el neoliberalismo, la industria se dio en la apertura a los mercados mundiales y comenzaba la venta de empresas paraestatales y se dan garantías para que los capitales extranjeros invirtieran en nuestro país con el mínimo riesgo. En el estado benefactor, la seguridad, el ejército y la marina no aceptaban órdenes de ningún país extranjero, pero en el cual, en el neoliberalismo, la seguridad fueron creciendo las inseguridades, ya que se crearon grupos paramilitares y guerrillos, en lo cual afectó al mundo. En el estado benefactor, la migración era un país receptivo de la llegada al país para residir o de tránsito. Y en el neoliberalismo, nuestro país actualmente cuenta con grandes problemas, sobre todo social, económico, que no lo hacen un punto que sea de interés para que emigren de otros países. Quisiera residir en tal manera que solo lo utilizara de paso a Estados Unidos. En el narcotráfico, en el estado benefactor, estaba limitada su mínima capacidad para operar y en el cual en el neoliberalismo se empezaron a desarrollar grandes brechas sociales, así como la aparición del desarrollo de adicciones que obligaban a que unos por sobrevivir trabajen para cárteles. Buenas tardes, soy Luis Mendoza y yo les voy a hablar de las características generales del neoliberalismo económico. Estas características son sacadas de la actividad número 2 del neoliberalismo, que ya las dijo mi compañero Jonathan, pero las voy a recalcar otra vez. Defender la libertad económica de los actores privados de la mayor cantidad posible de intervenciones de parte del Estado. Defender la propiedad privada y la libre circulación de mercancía como elementos fundamentales de la sociedad. Defender la necesidad de una libre competencia entre los actores económicos que les conduciría al máximo esfuerzo y la máxima inventiva para ganar. Sostener que el libre mercado se regulara a sí mismo si se le da la oportunidad a través de las fuerzas de la oferta y de demanda. Ahora voy a dar una explicación un poco más puntual de lo que es el neoliberalismo económico. El neoliberalismo económico considera que el libre mercado es el único capaz de garantizar la más adecuada asignación de recursos en función del crecimiento económico. Desde este punto de vista, la única forma en el que en el mercado se regula a sí mismo es a través de la libre competencia. Ahora voy a hablar de características sociales. El neoliberalismo como ideología contiene significados, ideas y valores basados en los principios sociales del liberalismo clásico. El mercado libre, el individualismo, la ocupación de un egoísmo estrecho y el propósito que estos lograrán en el bienestar social. El neoliberalismo se diferencia del neoconservadurismo, aunque comparte algunos supuestos básicos fundamentales para la importancia de la institución del mercado, con capacidades para dar solución a todos los problemas sociales. Ahora voy a hablar del neoliberalismo político. El neoliberalismo propone que se deje en manos de los particulares o empresas privadas el mayor número de actividades económicas posibles. Igualmente, propone una limitación del papel del Estado en la economía, la reducción del tamaño del Estado, es decir, una reducción del porcentaje del Producto Interno Bruto controlado o administrado directamente por el Estado. Respecto a la actividad económica, el neoliberalismo propone la eliminación de restricciones y regulaciones, así como la apertura de fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros.
Por último, características del neoliberalismo cultural. El neoliberalismo como cultura, constituida por representaciones y prácticas compartidas, pero vinculadas a lo material y lo estructural. Una cultura inestable, pero configurada de orientaciones políticas. Una ideología que estaría formada por representaciones distorsionadas de la realidad que configurarían la cultura general y el sentido común o subjetividad de las personas. Bueno, y a mí me toca hablar sobre el neoliberalismo en México. Y bueno, el neoliberalismo en México intentó influir tanto en el desarrollo económico y también en limitando el poder del Estado y reservando en manos de los particulares el objetivo de la inversión. Y el neoliberalismo es una forma económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el estado de bienestar. Y algunos de sus puntos que marcaron el eje del neoliberal en México fueron los siguientes. Cuando fue el diciembre de 1992, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, al entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, permitió un acuerdo de las naciones, promoviendo condiciones de comercio más aptas, facilitando la circulación de los bienes y sobre los servicios hacia la competencia justa, representando uno de los tratados comerciales más importantes. Y bueno, también otra de las cosas, otros puntos que resaltaron más fue que las empresas estatales mantuvieron el objetivo de ejercer una fuerza dominante en su participación financiera o en normas y en dirección que las rigen. Fue el neoliberalismo el que logró que en 1993 de las 1.115 empresas estatales se redujeran a 203, implementando en ella una inversión privada con el propósito de generar una mayor productividad. Tal es el ejemplo de los teléfonos de México, que hasta el día de hoy se ha mostrado como resultado una mayor concentración económica y de desarrollo. Y la fase de la modernización de la banca central, o sea, la autonomía del Banco de México, que es Banxico abreviado, el abril de 1994 garantizó el control interrumpido sobre la oferta monetaria, con la finalidad de ser adecuado a la estabilidad del poder adquisitivo de una moneda nacional. Las políticas de esta estabilidad permitieron una disminución del índice de la inflación, recuperando la capacidad de crecimiento económico y también volviéndola más versátil al enfoque atractivo a largo plazo. Y la apertura del mercado extranjero fue otro de los puntos que los mexicanos gozaron con una mayor oferta económica, con factores determinados a través de la oferta incrementaron el comercio en el país, reflejando en algunas distancias opciones de compras de productos básicos, permitiendo así sostener las necesidades adecuadas a cada nivel económico. Y bueno, la aplicación del modelo, y para ya ir terminando por esta parte, la aplicación del modelo neoliberal permitió el desarrollo del día a día de la economía. En los aspectos socioeconómicos se tradujo en óptimas condiciones de vida para los mexicanos, para los ciudadanos de aquí de México. Y la transición a otro modelo económico, cual será crucial para las expectativas del reino para los próximos años. Y bueno, hoy también les voy a hablar sobre algunos de los presidentes que estuvieron y que practicaron el neoliberalismo y hablaré de cómo fue su periodo presidencial de cada uno de ellos. Y bueno, empezaré por Miguel de la Madrid, que su periodo fue de 1982 a 1988. Y bueno, su gobierno representó una serie de cambios significativos tanto en la política y en la economía de México. De la Madrid no solo es el primer presidente que pasó por la oficina de Bucareli antes de recibir el dedazo tradicional de la época priista, sino que también rompió de otras formas de perfil del clásico presidente priista, siendo el primero de corte tecnocrático, preparándose en el extranjero, con estudios en Harvard. Y además de lo anterior, Miguel de la Madrid rompió con el esquema de un desarrollo priismo tradicional tras enfrentar el periodo posterior al estallido del crack de fines de 1982. La sucesión presidencial
tuvo lugar en un contexto de turbulencia financiera que favoreció a De la Madrid debido a su perfil académico y por su posgrado de Harvard. Bueno, y también otro presidente que tuvo un gobierno fue Carlos Salinas de Gortari, que abarcó de 1988 a 1994. Y bueno, fue en la Administración Pública, Económica y Política y de Gobierno, y durante este sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, y la implementación de programas nacionales de solidaridad. El otro presidente fue Ernesto Zedillo, que fue su sexenio de 1994 a los años 2000. La presidencia de Zedillo Ponce de León estuvo marcada por una de las crisis financieras del siglo con repercusiones internacionales llamada efecto tequila. Y bueno, el gobierno de Zedillo ideó el Fondo Monetario, el Fondo Bancario de la Protección al Ahorro para apoyar a la banca nacional contra los deudores. Y el penúltimo presidente fue Vicente Fox, que abarcó de los años 2000 a 2006, y en este sexenio de Fox se implementaron políticas sociales tales como las becas a estudiantes de escasos recursos de la nivel primaria, secundaria, preescolar, maternal, y apoyo económico a las familias marginadas. Se realizó las reformas a los planes y los programas de estudio de las escuelas y de la educación. En el 2002 se reformó el artículo 3 del Constitucional y establece la obligatoriedad a la educación preescolar. Y el otro presidente fue Felipe Calderón, que abarcó del 2006 al 2012, y su presidencia estuvo marcada por el inicio de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó casi inmediatamente después de que asumió el cargo, y fue considerada por muchos observadores como una estrategia para ganar legitimidad o popularidad para el nuevo presidente después de las complicaciones electorales. La mayor economía de México creció 0.8 en promedio entre el 2007 y el 2012, cifra inferior a 2.5% de la administración previa, y además es el dato más bajo para un sexenio desde que hay registros disponibles en Estados Unidos. Y el último presidente fue Enrique Peña Nieto, que abarcó del año 2012 hasta el 2018, y bajo su responsabilidad se hicieron importantes avances en la materia de la infraestructura y de servicios públicos, como tanto de la salud. Además, se llevó a cabo una reconstrucción de finanzas de Estado, con lo cual se logró reducir la deuda económica y aumentar el gasto dirigido a obras y programas sin necesidad de meter impuestos. Y eso sería todo por mi parte. Bueno, les hablaré sobre la conclusión que abarca de los pros y los contras del neoliberalismo en México. De los rasgos fundamentales se puede descartar las multinacionales, el Tratado de Libre Comercio, la privatización de empresas públicas, el libre comercio en mercados nacionales e internacionales. Los factores que lo impulsaron era el mercado de las materias primas, que es el comercio, el mercado del trabajo con la inmigración y el mercado de capitales. Las ventajas que tenía el neoliberalismo en México es reducir el tamaño del Estado, que las empresas se hicieran más productivas, el difícil de hacer los paros y las liquidaciones. Los canales de comunicación dentro de la empresa son más eficientes y lo más importante, se reduce a la burocracia. Cuando el Estado deja de ser un accionista, le beneficia porque ya no es tan mayoritario y también aumenta una inversión. Implica una reducción del endeudamiento. Las empresas también incrementan su rentabilidad y pues, los bienes que traen a ella. Al igual que la expansión acelerada de los medios de comunicación masivos aumenta la movilidad laboral, incrementa las posibilidades del bienestar en regiones en donde no había comunicación y cooperación internacional para el aprovechamiento de los recursos,
impulso del desarrollo científico, tecnológico, y también se crean códigos de conducta supranacionales o tribunales. Las desventajas del neoliberalismo en México es que fomenta un mercado único de mayor explotación a los países periféricos, aumenta la especulación, el riesgo en una crisis mundial, empresas de transicionales eliminan a la competencia, el peso productivo favorece a la explotación de grupos favorecidos, al igual que fomenta un mercado único. Hay mayor explotación en los países periféricos, mayor explotación tanto de los trabajadores de la empresa, aumenta una especulación y nada más. Bueno, lo que se encuentra en la pantalla son las fuentes de consulta de donde lo sacamos. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. El problema que tuvo Alexandra de no presentarse en este momento de la exposición pues que tuvo un problema y está en el hospital internada, ya que pues, todavía no sabemos qué tiene, pero sí nos comentó algo así su mamá. Bueno, gracias, bye.